Muchas gracias, señora presidenta. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular es la siguiente. ¿Tiene usted previsto, señor presidente, introducir cambios en su Gobierno? Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el señor presidente. Señora diputada, le agradezco que me haga esa pregunta porque me permite así hacer un reconocimiento ante ustedes a la labor de los miembros de mi Gobierno en un contexto económico y social muy difícil y en un también contexto político muy complejo. Gracias, señor presidente. Para replicar o repreguntar tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, nos ha usted decepcionado, pero no a nosotros, que a fin de cuentas somos diputados de la oposición. Yo creo que con su actitud, con su decisión y con su permanencia en el Gobierno de determinados consejeros y consejeras está usted decepcionando y defraudando a los asturianos, que es la cuestión fundamental que debe preocupar a un presidente de Gobierno y a un Gobierno en su conjunto. Desde luego, su Gobierno, el Gobierno que usted preside, es continuista, no ha supuesto, desde luego, una inyección de energía ni en la economía ni en el empleo en nuestra comunidad autónoma, pero hay aspectos del mismo, hay sectores que se resienten especialmente. Usted, señor presidente, pasa mucho tiempo en Madrid y atiende sus responsabilidades de partido. Nosotros, desde luego, respetamos esa tarea, pero no podemos dejar de evidenciar que su tiempo se divide entre Asturias y Madrid. Los asturianos quieren y necesitan, en momentos de dificultades y de crisis, un presidente que esté al frente del liderazgo de la región. Y lo necesitan más que un presidente de una gestora que esté liderando un partido político. A usted, señor Fernández, los asturianos le han elegido para liderar este Gobierno y lo ha ayudado, sin duda, el señor Llamazares a conseguirlo en el debate de investidura. Pero decía que hay aspectos más llamativos unos que otros y nosotros vamos a fijar nuestra atención, señor presidente, en dos áreas muy importantes, en Asturias, en su crecimiento y en la respuesta que desde sectores varios esperan de un Gobierno cómplice con los habitantes de Asturias y las personas que quieren protagonizar ámbitos económicos en nuestra comunidad autónoma. Me estoy refiriendo a la Consejería de Agricultura y Ganadería, que ya no se llama de Agricultura y Ganadería, y me estoy refiriendo, señor presidente, a la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, a la Consejería de Fomento. Son dos gestiones, desde luego, desde nuestro punto de vista, muy negativas. En la Consejería de Agricultura y Ganadería, que ya no se llama de Agricultura y Ganadería, se gobierna de espaldas a los ganaderos. No se sabe o no se quiere o no se puede dar respuesta a los ganaderos asturianos. Podríamos pasar revista a un elenco de materias en las que usted sabe que suspende estrepitosamente, desde la gestión en el saneamiento animal, la sanidad animal, a la respuesta a la fauna salvaje que no se sabe gestionar, hasta fortalezas que hay en Asturias como el salmón, que ustedes se obcecan una y otra vez en, desde luego, no compartirlo para dar riqueza en nuestra comunidad autónoma. Por no hablar de los tribunales que han tumbado, desde luego, la gestión de recursos de parques naturales varias veces en los tribunales. Y ante esta situación ustedes hacen nada. Ustedes hacen nada, a través de las personas que están al frente de esas consejerías. Mire usted, la consejera de Fomento, o la consejería, porque no me gusta personalizar, de Fomento lleva todo esto. Claro, no lleva nada. Hoy presidía dos consejos de administración, uno a las 9:15 y otro a las 9:30. Claro, no preside nada. No preside nada. Y ante esta situación de dificultad, de escasez de recursos económicos, ustedes siguen como si nada pasase, haciendo la política de siempre y pasando oportunidades y tiempo. Y, claro, una consejería, señor presidente, como esta, importante,
en lo que es licitaciones, en lo que es generación de recursos económicos para la iniciativa privada, claro, también tiene que haber una ilusión en la gestión diaria. La titular de la consejería lleva 13 años, 13 largos años, o siendo viceconsejera, no, a mí no me señale porque de momento usted a mí no me hace preguntas, de momento, ya me las hará. Lleva 13 años o de consejera o de viceconsejera y, desde luego, con una gestión que no se puede caracterizar, desde luego, ni por la bonanza económica ni por dar satisfacción, diálogo y entendimiento con los sectores que tiene referencia. Los pleitos, los pufos y las mentiras se suceden en el discurso de esa consejería. Y nosotros, desde luego, señor presidente, queremos y creemos que debe haber enmienda. Y le voy a decir algo más y finalizo. No sé qué pasará y luego escucharemos en el ámbito de la negociación presupuestaria. No sé qué pasará. Usted sabe muy bien y su Gobierno sabe muy bien que la disposición del Partido Popular y de su grupo parlamentario es de diálogo y de entendimiento, porque Asturias está mejor con unos presupuestos que sin ellos y sin el impuesto de sucesiones. Pero, claro, uno también se pregunta que dar instrumentos, y el presupuesto es un instrumento para quienes no saben, no quieren o no pueden gestionar, es como, al final, si usted me permite el símil, es como aquel que nada sin agua. Y a nosotros nos gusta que haya grandes mares donde poder nadar, porque los retos son muchos y los asturianos esperan y exigen muchas cosas del Gobierno autonómico, y hacen bien.